Resultados del aprendizaje, el alumno logrará identificar las herramientas básicas para poder desarrollar las vistas en dicho plan. En esa parte tenemos las competencias genéricas, que es lo que nos pide la institución: piensa, critica y reflexivamente, desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Los atributos es identificar los acuerdos y categorías de la jerarquía y su relación. Las competencias disciplinares son de comunicación, sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de los objetivos. El contenido que vamos a ver en ese tema son los diagnósticos de vistas del sistema americano, explicación de la importancia de las vistas, importancia del saber observar cómo vemos ciertos productos que se ven en el mercado, explicación de temas, diferencias del sistema americano y europeo. Necesitamos ver las dos diferencias que hay en tanto del sistema americano y el sistema europeo para tener una referencia. Videos de proyecciones ortogonales del sistema ISO, en este caso sistema americano. Actividad desarrollar es un mapa mental de las vistas más importantes. Vamos a dar un pequeño cierre y ejemplos de la importancia de las vistas y una pequeña retroalimentación de dichas vistas. En este caso es importante que nosotros sepamos qué es una vista, y dice que los tipos de vista en el dibujo técnico deben seguir una cierta lógica, que incluye poner las vistas más enfáticas que nosotros podríamos determinar en un desarrollo de un dibujo para un plan. En este caso, por ejemplo, una vista podemos identificarla cuando vemos caras. Son 6 caras que al desglosarlas nosotros tendríamos que poner un nombre para poderlas identificar. En ese caso dice que las vistas la tenemos, por ejemplo, la de planta, vista del alzado, vista de perfil, vista del lado derecho, vista posterior o trasera, vista superior o de planta. Es decir, a cada una de estas piezas nosotros tendremos que ponerles un nombre para poderlas identificar. En ese caso, los productos que nosotros estamos realizando para máquinas y herramientas tendríamos que identificar para ser procesadas. En este caso, yo tengo esa pequeña pieza que yo tendría que ver cuál es su vista para poder empezar a procesarla por medio de un plano. Para ello hay ciertas reglas y ciertas técnicas para poder desarrollar. Es decir, el sistema americano se basa en cómo vamos a ver la vista. En esta proyección que ustedes están viendo aquí, que podemos ir desarrollando, vemos la vista, lo que sería superior, vista posterior, vista lateral derecha, vista lateral izquierda, frontal y vista inferior. En este caso, la pieza que estoy presentando aquí, yo tendría que ir identificando ciertas características en el dibujo. Por eso el tema que estamos viendo el día de hoy es dibujo, vistas principales del sistema americano para poder elaborar un plano. ¿Por qué es importante empezar a identificar estas características? En esa parte es fundamental, porque cuando nosotros vamos a elaborar un plano, nosotros tendríamos que reconocer o identificar ciertos aspectos que no alcanzamos a ver directamente en un plano. En esta actividad, por ejemplo, nosotros podemos identificar ciertas características para poder identificar qué tipo de vista es. Si yo les preguntara a ustedes qué tipo de vista sería la que tiene aquí la silla, pues tendríamos que nosotros identificar en qué posición se encuentra para poder identificarla. En ese caso, nosotros sería una vista frontal. Entonces, cuando yo tengo mi vista frontal, la puedo identificar y decir, ah, mira, es vista frontal. La vista frontal, lo que nos va a ayudar bastante en esa parte es que nos va a determinar la mayor cantidad de información. Sobre esa cantidad que nos va a dar, nos arroja ya sea el ancho, la altura y el largo, podremos nosotros determinar entonces su vista superior. Si yo tengo la vista frontal, entonces podré ubicar la vista superior. ¿Cómo puedo saber que es una vista superior? Por medio de estos dibujos que tengo aquí. Pues es que la vista superior se encuentra desde la parte que nosotros vemos o la conocemos como un alzado. Es como, por ejemplo, ver un edificio desde un pequeño helicóptero, y nosotros desde arriba podríamos ver esa parte y ver esos detalles que nos interesan en el dibujo. En otra parte, por ejemplo, si yo tuviera un producto para ver qué se encuentra en la parte inferior que no la alcanzo a ver, tendría que hacer
la proyección para que me determinara qué se ve realmente en la vista inferior. Entonces, la que rige principalmente en estas vistas es la vista frontal. Esta sería su vista inferior. Si yo viera un avión desde la parte de abajo, vería sus detalles y podría determinar, ah, mira, esta sería la vista inferior porque tiene ciertos detalles que se ven desde la parte inferior de un producto. Cuando nosotros vemos una vista, por ejemplo, de ese carro, sabemos que está en la parte de atrás, podríamos determinar entonces que su vista frontal se encuentra en la parte posterior. En este caso, tengo mi vista que siempre va a regir en un sistema para poder saber qué tipo de sistema es. Tendríamos que determinar la vista frontal y su vista posterior tendría que ser la que se encuentra en la parte de atrás. Repito, sería un pequeño cubo de 6 caras para poder determinar cuál tipo de vista se va a referir dependiendo los detalles. Y la vista lateral derecha, en este caso no tenemos una vista lateral derecha, que es la dinámica para poder encontrar. Esta quedaría fuera porque no hay una imagen que me determine qué vista lateral derecha es con la que encuentro. Entonces, esa es la forma de poder determinar los tipos de vistas en los sistemas americanos y europeos. Ahora, ¿cómo voy a identificar qué tipo de vistas voy a poner en mi plano para saber si es una proyección de un sistema americano o un sistema europeo? Pues es muy fácil, es como si nosotros viéramos esto como este, un pequeño cubito que nos está viendo, nosotros vemos como si fueran, no sé, si estuviéramos viendo por un telescopio, entonces nosotros podríamos ver, por ejemplo, el sistema, cómo lo va a ver. En este caso, lo que se está representando aquí sería la parte del ojo y quiere decir que entonces en el sistema americano lo que se mueve es la pieza, a diferencia del sistema americano, que sus símbolos y simbología que se va a emplear son dos pequeños círculos. Repito, es como ver a través de unos lentes y determinar qué tipo de vista lo vamos a verificar. Es decir, en esa parte, lo que nos está indicando el símbolo que del sistema americano, que lo que es el sistema americano, la pieza es la que se gira. En ese caso, por ejemplo, si yo digo que esa es la vista frontal, en la vista del sistema americano, la que se ve realmente es la vista lateral, porque la que se mueve es el objeto. En este caso, el objeto en el sistema americano, nosotros podemos girar en sus diferentes posiciones. Si yo quiero ver la vista lateral, esta sería mi vista frontal, esta sería mi vista lateral izquierda, esta sería mi vista lateral derecha, la que se encuentra en la parte posterior sería la vista posterior y si la viera desde la parte de abajo sería la vista, ¿sí?, inferior. Entonces, en el sistema americano sería la inversa. Si yo quiero ver la vista superior en el sistema americano, se vería de esta forma. Pero si yo quiero ver la vista en el sistema europeo, lo que realmente voy a ver sería esa sección, es decir, la que se mueve es la pieza y no el observador. Entonces, por eso aquí nos está indicando de los diferentes métodos que nosotros tenemos que entender para poder nosotros trabajar en el sistema tanto americano como en el sistema europeo. Por último, vamos viendo aquí la caja de cristal, cómo se van desarrollando, cómo se van presentando. Tanto el sistema americano como el sistema europeo, lo que les acabo de explicar ahorita, así se va a representar directamente en las imágenes. Por último, tengo una pequeña actividad donde nosotros tenemos que determinar qué tipo de vistas son las que se manejan. Aquí vemos la vista superior, vista frontal y vista lateral. Estamos hablando de un sistema americano. El sistema europeo sería muy diferente como nos lo estamos representando. Las vistas que nos van a determinar cómo hacer isométricos precisamente radica en eso. ¿Cómo voy a colocar mis vistas para que yo pueda tener un dibujo en 3D? En esta parte, por ejemplo, la vista de planta era lo que les decía. La vista de superior o planta es la que se ve desde la parte superior, no se ve desde la parte lateral y me determina los detalles en vistas geométricas para poder determinar cómo lo voy a representar en el dibujo. Eh, en la siguiente diapositiva podemos ver la vista lateral que gira a un costado y me permite determinar
las figuras ortogonales que se van a representar. Es decir, yo veo, no voy a ver una figura así inclinada, sino que me das detalles de formas geométricas para determinar la pieza. Por último, tengo por aquí un video de enlace que está para que ustedes lo puedan ver y puedan identificar cómo se puede ver este video.